Hola a todos. Hay algo fundamental que la mayoría de las personas no atiende en el caso Epstein, y es que la historia no se ha contado desde el principio. Todo lo que hemos oído la mayor parte de la gente es que en el año 2019 se produce la detención del líder de la mayor red de tráfico humano de las que se conocen hasta la fecha, su detención y el escándalo mediático que vino con ello. Pero es que esto es falso, no empezó en este momento. Esto fue cuando los medios empezaron a hacerse eco de todo lo que llevaba aconteciendo. Pero había empezado muchísimo antes, cuando más de 2 décadas anteriores a que detuvieran a Epstein, una mujer intentó advertir exactamente lo que estaba ocurriendo y fue completamente ignorada y denostada. La mujer en cuestión se llamaba Maria Farmer y su historia no es solo incómoda, sino que es totalmente devastadora porque pone en evidencia todo lo que vendría después y que además podría haberse evitado si tan solo hubieran decidido escuchar a la víctima. En 1996, María ya estaba hablando de tráfico de gente que no había alcanzado la mayoría de edad, de abusos sistemáticos y de una estructura diseñada para proteger a personas extremadamente poderosas. No estamos hablando de sospechas vagas ni de intuiciones, sino de denuncias concretas dirigidas directamente a las autoridades federales. Para entender la dimensión que tiene todo esto, hay que entender quién era la chica que tenéis en pantalla, Maria Farmer. No era una figura mediática ni alguien con una agenda política, era simplemente una artista, una pintora con talento que se estaba formando en la New York Academy of Art, un entorno donde comenzaba a cruzarse el arte, el dinero y las élites. Y precisamente allí es donde aparece Jeffrey Epstein, no como el personaje que conocemos a día de hoy, sino como alguien que estaba ya tejiendo esta telaraña de red de influencia que abarcaba desde la política, las finanzas, la cultura, el mundo social, el académico, el artístico y sobre todo el cinematográfico en Hollywood. María lo conoce en 1995 durante una exposición de graduación. Epstein se acerca y muestra interés por el trabajo de la joven artista y adopta un papel que con el tiempo hemos visto repetirse una y otra vez por parte de estos perfiles. El del benefactor, el del hombre con contactos, el del individuo que te puede abrir las puertas, el del individuo que si además no accedes a que te abra las puertas te las mantendrá cerradas para siempre. Una estrategia tan antigua, tan simple y tan efectiva, porque se presenta como una oportunidad y no como lo que realmente es, una amenaza. Y allí es donde empieza realmente todo, porque lo que para María era una posibilidad de avanzar de manera legítima en un gremio donde normalmente cuesta mucho avanzar, se acabaría convirtiendo en la puerta de entrada a una realidad muy oscura, una realidad que según su propio testimonio ya estaba estructurada mucho antes de que el mundo decidiera mirar hacia ella. En 1996, lo que parecería una oportunidad para Maria Farmer se transforma en el punto de inflexión de toda esta historia. Jeffrey Epstein le ofrece una residencia artística en una propiedad vinculada a uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, Lex Wexner. Sobre el papel, aquello era exactamente lo que cualquier joven podría soñar: una gran finca, espacio para trabajar, tranquilidad y acceso a un entorno privilegiado. Todo estaba diseñado para parecer perfecto, pero desde el primer momento que María llega allí, algo no termina de encajar. Lo que se encuentra no es un espacio creativo, abierto, sino un entorno completamente controlado. Seguridad constante, cámaras, vigilancia, restricciones. Según su propio testimonio, necesitaba permiso incluso para salir de la propiedad.
Y la sensación no era de estar en una residencia artística, sino de estar en un lugar donde cada movimiento quedaba monitorizado. Y es en ese contexto donde todo cambia definitivamente. María afirma que allí fue donde Epstein y Maxwell la agredieron. El relato que hace es profundamente inquietante. Describe una sensación de miedo absoluto, hasta el punto donde se encierra en una habitación y bloquea las puertas con muebles para evitar que entren. No es una percepción ambigua ni de una incomodidad pasajera, es una reacción de supervivencia. Y finalmente consigue escapar, pero lo verdaderamente relevante no es lo que ocurrió allí, sino lo que hizo después. Porque María Farmer no se queda callada. A diferencia de lo que muchas veces se intenta insinuar en este tipo de casos, ella decidió denunciar. Primero acude a la policía de Nueva York, pero al implicar su relato a varios estados, la derivan al FBI. Y es en septiembre de 1996 cuando presenta lo que probablemente fuera la primera denuncia en contra de Jeffrey Epstein ante las autoridades federales. Ese documento, que no vería la luz hasta décadas después, contiene acusaciones extremadamente graves. No solo habla de lo que le ocurrió a ella, sino que introduce algo mucho más amplio: la existencia de una red que explota a personas que todavía no han alcanzado la mayoría de edad, llegando incluso a afirmar que Epstein tenía fotografía de sus propias hermanas menores de 12 y 16 en ese momento, y que esas imágenes podrían estar siendo utilizadas o distribuidas. Y aquí es donde la historia da un vuelco. Un vuelco que cuesta asumir, porque no es que no se avanzaran en la investigación, no es que no encontraran pruebas, es que directamente no hubo seguimiento. Ella misma afirma que la gente con la que ella habló, llegó a colgarle el teléfono en mitad de la conversación, y a partir de allí, silencio absoluto, durante años, casi una década, mientras la red de Epstein seguía funcionando y seguía haciéndose cada vez más fuerte. Y esta es la parte que resulta verdaderamente incómoda. Si esa denuncia se hubiera tomado en serio en el año 1996, todo lo que vino después, incluidas víctimas, abusos, expansión de la red, podía haberse evitado, pero no se evitó porque decidieron no escuchar. Y esa decisión es probablemente una de las claves para poder entender todo lo que ocurrió después. Tras presentar la denuncia, María Farmer, en 1996, hizo todo lo que en teoría se supone que podía hacer una persona cuando ha sido víctima de un delito grave: acudir a las autoridades, dar su testimonio y confiar en que el sistema funcionara. Pero lo que encontró fue exactamente lo contrario. No solo no hubo respuesta, sino que, según su propio relato, el silencio institucional vino acompañado de algo aún más inquietante: las amenazas. Lo que María afirma que le hicieron Maxwell y Epstein fue que la agredieron de manera íntima. La agresión ocurre, según ella, en la propiedad que ya hemos mencionado antes, la de Les Wexner, en Ohio. Ya hemos dicho que tenía un entorno vigilado, seguridad armada, y que lo que declara es que Epstein y Maxwell fueron a la propiedad y allí la agredieron de forma íntima. Por lo visto, Maxwell, que siempre se dedicaba a ser la persona que convencía a las víctimas femeninas, le dijo que se sentara con Epstein y este empezó a tocarla y finalmente ambos acabaron tocándola. No hay una descripción publicada de hicieron X, Y o Z paso a paso, ni un relato explícito minucioso, pero sí se afirma la clara agresión que sufrió esta pobre chica siendo tan joven. Y no hay razones por las que no deberíamos de creer. Pero claro, ¿cuál fue la respuesta de Epstein? Intimidarla. Le advirtieron que podían quemar su casa si seguía adelante con sus acusaciones. Y claro, aquí es un sistema que el que denuncia no solo no recibe protección, sino que encima recibe amenazas y queda totalmente expuesto. A partir de ese momento, su vida cambia por completo.
la artista que soñaba ser, ya no parece que se vaya a dar, porque María se ve obligada a desaparecer del mundo que habría sido su vocación. Según su testimonio, personas vinculadas al entorno de Epstein contactaron con figuras del mundo del arte para desacreditarla, cuestionar su estabilidad y destruir su reputación antes de que pudiera ni siquiera defenderse. Y esa estrategia, como tantas veces ocurre, funciona. María terminaría alejándose completamente de su carrera, cambiando de nombre y mudándose a otra zona del país. Durante años vivió prácticamente en el anonimato, dedicándose a restaurar casas, a vender antigüedades, mientras intenta reconstruir una vida que había sido fracturada en el momento en el que había aceptado pasar tiempo en la casa de un millonario. No estamos hablando de alguien que buscara atención o protagonismo. Estamos hablando de alguien que decide desaparecer porque tiene miedo. Y mientras tanto, al otro lado de la historia todo sigue igual. Epstein continúa operando durante años, ampliando su red, acumulando contactos, moviéndose con total libertad e impunidad entre las élites. Décadas después, cuando el caso finalmente estalla y empiezan a aparecer testimonios, lo que queda claro es que no se trataban de hechos aislados, sino de un patrón. Cientos de víctimas acaban saliendo a la luz con el paso del tiempo. Y aquí la historia de María Farmer adquiere una dimensión más dura, porque ella ya lo había contado todo en el 96. Y durante años su relato fue cuestionado, puesto en duda, fue humillada, fue ignorada. Hubo quien la consideró poco fiable, o quien pensó que exageraba, o simplemente prefirió no mirar. Pero todo esto cambia cuando décadas después empiezan a salir documentos oficiales relacionados con el caso Epstein. Y aparece lo que lo cambia todo, su denuncia original ante el FBI, un documento escrito a mano fechado el 3 de septiembre del 96 que demuestra que las autoridades federales habían recibido toda esta información desde el principio. Después de casi 30 años, María Farmer deja de ser alguien que simplemente decía cosas para convertirse en alguien que llevaba razón desde el principio. Y esa validación, lejos de ser una victoria, llega con una carga emocional enorme, porque implica asumir algo muy difícil de aceptar. Si alguien hubiera escuchado entonces, muchas de las víctimas que vinieron después podrían no haber sufrido nunca. Además, en 2019, María presenta una declaración jurada ante un tribunal federal en la que detalla los abusos sufridos tanto ella como por su hermana en los años 90. Ese mismo año recibe un diagnóstico devastador: 2 tipos de cáncer al mismo tiempo, un tumor cerebral poco común y linfoma de Hodgkin. Y aún así, continúa adelante, insistiendo en que se escuche todo lo que llevaba décadas intentando contar. Cuando finalmente se hacen públicos algunos de los archivos de Epstein, María describe ese momento como uno de los mejores de su vida, pero también como uno de los más dolorosos, porque se confirma que lo que decía es verdad y que queda claro que nadie, absolutamente nadie, hizo nada con esa verdad. Y nos deja una pregunta incómoda. Si en el 96 nadie actuó, ¿qué otras cosas se dejaron pasar? Y a medida que el caso Epstein empieza a destaparse y las víctimas comienzan a hablar, hay algo más que empieza a llamar la atención de mucha gente. Algo que no tiene contacto con los documentos ni testimonios judiciales, sino con un patrón que resulta como mínimo inquietante: el número de personas relacionadas con este caso que han muerto en circunstancias que en muchos casos generan dudas. Y aquí es importante ser muy claros. La gente muere todos los días por muchísimas razones: enfermedades, accidentes, adicciones. Eso es una realidad que no se puede cuestionar. Pero cuando varias de esas muertes se concentran alrededor de uno de los mayores escándalos de tráfico humano de la historia reciente, es inevitable que surjan preguntas. Y estas preguntas comienzan con las víctimas, porque más allá de nombres famosos, de políticos, de empresarios, el centro de esta historia siempre han sido ellas, personas que sobrevivieron a abusos cuando eran menores, que durante años arrastraron secuelas psicológicas enormes y que en algunos casos no lograron reconducir sus vidas. Algunos ejemplos de ello son, por ejemplo, Caroline Andriano, que su testimonio fue clave en el juicio de Ghislaine Maxwell en 2021.
En ese tribunal, delante de todo el mundo, relató que Epstein había estado abusando de ella cuando tenía solo 14 años. 14 años. Su historia no era un caso aislado, sino parte de un patrón que ya empezaba a ser imposible de negar. Sin embargo, en mayo de 2023, Caroline aparece muerta en una habitación de hotel en West Palm Beach, Florida. La causa oficial fue una sobredosis accidental. Tenía 36 años, una edad en la que muchas personas todavía están construyendo su vida. Una muerte muy conveniente, además. Otro caso que presenta similitudes es el de la joven Lia Safian Patrick, también víctima de Epstein. También hicieron con ella las 1001 perrerías, cuando en su caso solo tenía 16 años. Y en mayo de 2017, Lia murió de nuevo en un hotel de West Palm Beach y también sobredosis accidental. Tenía 29 años. Dos historias distintas, pero con elementos muy similares y patrones que se repiten, con 6 años de diferencia. Pero bueno, el que sin ninguna duda es la muerte más extraña, ya le dedicaremos un programa completo. Es Virginia Giuffre, que durante años fue la persona más conocida de la red de Epstein. Fue quien puso cara a muchas de las acusaciones, quien señaló públicamente a figuras poderosas, y su testimonio no solo tuvo un impacto mediático, sino que consiguió que adquiriera una dimensión internacional. Después de haber dicho que jamás se quitaría su propia vida en Twitter, después de haber tenido un accidente que casi acaba con su vida, cuando le arrolló un autobús de la escuela, en 2025, según la versión oficial, en su casa en un pequeño pueblo del sur de Australia, se quita su propia vida, con 41 años. Su padre dice que ella no se quitó su propia vida. Ella misma dijo, no me voy a quitar mi propia vida. Pero, sin embargo, pues se la quitó, se supone. O sea, lo del accidente de autobús ya de por sí tiene traca. Las imágenes que compartió de sus heridas en ese momento eran impactantes, pero posteriormente se informó de que el incidente había sido menor, un simple golpe sin gravedad aparente. Y después, nada, se quita la vida. Puede ser una coincidencia, pero cuando sumas caso tras caso, ves patrón tras patrón, repetición tras repetición, te das cuenta de que algo que genera una mortalidad tremenda es ser víctima de esta gentuza y haberlo dicho. Javier Oleda, el mejor periodista del país, en mi opinión, ha explicado muchas veces que los servicios secretos tienen la capacidad para que te vuelvas loco y te desvivas. También tienen la capacidad para desvivirte ellos y dar la sensación de que lo has hecho tú. Y cuando ampliamos el foco de las víctimas y nos damos cuenta que hay tantos patrones comunes, uno no hace sino preguntarse a qué se han estado dedicando. Bueno, el programa de hoy, hasta el momento, hemos hablado de víctimas y de testimonios que la gente que se suponía que nos debía proteger ignoraron. Jeffrey Epstein no operaba solo. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. A estas alturas es algo que nadie puede discutir. Para que una estructura así funcione durante años, hacen falta intermediarios, contactos, personas que faciliten movimientos, que gestionen dinero, que conecten mundos aparentemente separados. Y aquí es donde aparece una persona que ya lo hemos mencionado mucho en el canal, Jean-Luc Brumel, un señor vinculado al mundo de la moda y señalado por múltiples víctimas como una pieza clave en la captación de chicas jóvenes. Según varios testimonios, a muchas de ellas se les prometían oportunidades de trabajo en el modelaje internacional, contratos, viajes, una carrera, pero en lugar de eso terminaban entrando en el entorno de Epstein todavía sin tener 18 años. Brunel fue detenido en Francia en 2020 por cargos relacionados con tráfico y abuso de personas que todavía no habían cumplido la mayoría de edad.
Sin embargo, en 2022, mientras esperaba en una prisión de París, decide quitarse la vida. De acuerdo a la versión oficial, como siempre. Con su muerte, una de las personas que más información podía haber aportado es silenciada. Y además, si nos movemos al terreno financiero, también tenemos aquí otro nombre, el nombre de Thomas Bowers, vinculado a la gestión patrimonial y entidades relacionadas con Epstein. En 2019 fue encontrado muerto en su casa de California. De nuevo, la versión oficial es que él mismo se había quitado su vida. Un patrón que se repite tanto que llega a llamar la atención. Tenemos a otro, a Steve Bing, productor de Hollywood con conexiones en altos círculos de poder y que, según algunas informaciones, habrían mantenido contacto con investigadores sobre el caso Epstein. Pues en junio de 2020 se deja caer desde su piso, de su apartamento, número 27, en Los Ángeles. Versión oficial, se quitó su propia vida. ¿Queréis más? Tengamos más. Alfredo Rodríguez, antiguo empleado de Epstein, llegó a tener en su poder una agenda con más de 1.500 nombres vinculados al financiero. Políticos, empresarios, celebridades. Intentó vender esta información, fue detenido en una operación del FBI y terminó en prisión. Años después, en 2015, muere de enfermedad. Y muchos creen que con él desapareció una parte muy importante de lo que se sabía de esta red. Luego el caso de Joseph Rackery, un detective que lideró las primeras investigaciones serias contra Epstein en Palm Beach. Entrevistó a decenas de víctimas y construyó un caso que, según muchos, podría haber cambiado el curso de todo si se hubiera llevado hasta el final. Pero esa investigación quedó eclipsada por el polémico acuerdo judicial de 2008. Y Le Carey murió en el año 2018 tras una enfermedad breve. Si uno mira caso por caso separado, siempre hay una explicación posible, siempre hay una versión oficial, siempre hay un motivo que encaja dentro de lo que entendemos como normal. Pero cuando todos estos nombres aparecen alrededor de la misma historia, cuando muchas de estas muertes afectan a víctimas, testigos o personas con acceso a información, lo que surge es una acumulación de preguntas con muy pocas respuestas y muchísima especulación. Y en el centro de todo, Maria Farmer, en 1996, intentando advertir de todo esto, con una denuncia que existió, con una advertencia que llegó y una decisión de no actuar que permitió que todo continuara durante años. Jeffrey Epstein murió en 2019 en una celda, en la versión oficial. Pero incluso su propia muerte sigue siendo objeto de debate, de dudas y de teorías, porque hay demasiados elementos en esta historia que no encajan. Y al final, más allá de los nombres, las fechas y versiones oficiales, hay algo que siempre quedará: nuestra habilidad para la mayéutica, para hacer preguntas. Porque lo único que realmente no ha desaparecido con todo esto es la sensación de que todavía faltan muchas cosas por salir y que mientras haya víctimas, mientras haya silencios, mientras haya piezas que falten, la historia no está cerrada todavía, sigue abierta. Y a pesar de intentar distraernos con guerras innecesarias u otros escándalos dentro del país, terminará habiendo alguien que explicará todo lo que ha sucedido. O por lo menos, de corazón, es lo que yo espero. Muchas gracias por escuchar la historia de hoy y nos vemos muy pronto en el canal.